Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios hoy en este día? Porque Él es sin igual. Levante su mano ahí donde usted está y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, el obsequio que nos das, Señor, poder estar aquí buscando más de ti, Señor, buscando más de tu palabra. Tenemos hambre y sed, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, porque ellos serán saciados. Señor, llénanos. Llénanos con tu palabra, tu fe, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, verificar lo que es de ti y lo que no es de ti en nuestras vidas, lo que es tu plan en nuestras vidas, y seguir caminando con esa fe, Señor, no importando, Señor, dificultades, Señor, situaciones arduosas. Moldéanos, Señor, transfórmanos una vez más en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Si usted lo cree, diga amén. Aleluya, amén, amén. Se pueden sentar en la presencia del Señor hoy en este día. Hoy espero terminar lo que es el capítulo 1 del libro de Hechos, que todavía estamos en lo que es el plan de Dios. Y en el plan de Dios vamos a ver que hay momentos difíciles. Yo sé que hoy en día la cultura desea promover, si puedes pensar en pensamientos positivos, todo va a salir bien. Pero la realidad es que a veces las cosas no son así con Dios. A veces los planes son difíciles. Y hemos aprendido eso especialmente en lo que leímos el domingo. La ruta que Cristo escoge para los discípulos es una ruta difícil. Los llevó por una tormenta en el lago. Pero sabemos una cosa: aunque Él a veces nos desea llevar a un lugar que es difícil en nuestras vidas, Él nos dará la victoria. Él nos dará la fuerza. Y siempre es para que su gloria sea demostrado en nuestras vidas. ¿Por qué no leemos lo que es el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 12? Y su palabra dice así en el versículo 12: Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La suerte vemos aquí en versículo 15: Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predicó acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia,
adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces el versículo 23 continúa diciendo: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vemos aquí la historia de la redención que está llevando su curso. Estamos viendo el glorioso propósito de Dios, y en la historia de la redención siempre ha estado y siempre estará en marcha según el plan de nuestro Padre Celestial. Y aquí la historia se desarrolla en 3 grandes movimientos. Primero, el Antiguo Testamento vemos que está lleno de promesas. Por eso la Biblia dice que esas promesas son sí y amén en Jesús. Todas las promesas del Antiguo Testamento apuntan a la llegada de Cristo Jesús. Segundo, vemos también aquí cómo la historia se empieza a desarrollar desde el Antiguo Testamento a los evangelios. La llegada, la obra, la partida de Cristo, el cumplimiento del Antiguo Testamento llevándose a cabo en los evangelios. Y al final, ahora entramos a lo que es el libro de Hechos, donde vamos a ver los apóstoles predicando, estableciendo la iglesia, y cumplen la gran comisión hasta el regreso de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: porque todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Podemos ver algo. La traición aquí, que es algo de bastante para muchos de nosotros, que me imagino que para también los apóstoles y para Cristo Jesús era algo que sí los conmovió de una manera difícil, especialmente para los apóstoles. Pero vamos a ver cómo no detiene el plan de Dios. No hay nada que pueda detener el plan de Dios en nuestras vidas. Y en Hechos vamos a ver la registra el asunto de Judas para darnos así un cierre, pero también para demostrar que aún ni la apostasía más horrorosa puede retrasar el plan de Dios. La traición fue predicha, así, anticipada y soberanamente incluida por nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado, y él previó conocimiento de Dios.
fue entregado al plan que ya fue predeterminado. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. Hechos capítulo 4 versículo 27 también dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes y Poncio, así Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Y en el versículo 28 sigue y dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo lo que sucedió, positivo y negativo, nada llegó por sorpresa a Dios. Eso quiere decir que nada que llega en tu vida, en nuestras vidas, le llega a sorpresa a Dios. Podemos entender que todo se cumple así, acuerdo a la profecía, acuerdo a la palabra de Dios, acuerdo al Antiguo Testamento. Y por eso vemos las promesas en el Antiguo Testamento, vemos ahora los evangelios declarar así sucedió, y ahora vemos en el libro de Hechos cómo ahora los apóstoles están reconociendo que todo fue predicho. Mira lo que dice Hechos 13:27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Cada actor en el arresto, cada actor en el juicio, cada actor en la ejecución así de Jesús, Judas, los judíos, los gentiles, cumplían así el plan predeterminado de Dios. Y esto no disminuye así la culpa de cada uno, pero confirma que la redención de Dios se despliega así, exactamente como Él la diseñó. Dios siempre está en control de todo aspecto de nuestras vidas. Él es soberano. Esa es la fe que podemos ver, y vamos a ver cómo en realidad podemos nosotros tomar y aplicar lo que este pasaje nos quiere enseñar: que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten así, sin contradicción. Dios trabaja todas las cosas para bien a los que lo aman y los que son ¿qué? Llamados acuerdo a su propósito. Y hemos estudiado la semana pasada y las 2 semanas en la actualidad cómo Cristo empieza a preparar los apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Jesús preparó a sus apóstoles para un papel así crucial. Fueron los hombres más sin calificaciones de hacer la obra que ellos tenían que hacer: ir, predicar a todo el mundo. Y vimos cómo estaban completamente no calificados para cumplir esta obra, pero vamos a ver cómo algo sucede en sus vidas, y una de las primeras cosas que suceden en sus vidas es que Cristo empieza a prepararlos. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por eso Cristo toma el plan de 40 días y empieza a enseñarles el mensaje correcto. Pasamos por eso, la manifestación correcta, el poder correcto. Prometió el Espíritu Santo, y la próxima semana yo creo que vamos a entrar a eso, donde ellos ven el poder del Espíritu Santo, y también les da el misterio. Nadie sabe la hora cuando va a regresar, nadie sabe la hora la temporada cuando Cristo va así venir de regreso, pero nos da la misión correcta, número 5, que debemos de ir y predicar, ir y anunciar, ir y testificar del evangelio de Cristo Jesús, que Él salva, que Él resucitó de los muertos, y nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Finalmente nos da el motivo correcto que aprendimos la semana pasada: que Cristo regresará. Y eso nos da ese empuje.
No sabemos cuándo, pero por eso trabajamos día y noche, como si Él regresará el día de mañana. Testificando es difícil. Era difícil en ese tiempo y se está siendo así aún más difícil en estos tiempos. El mundo en que vivieron los primeros cristianos era brutal, totalmente pagano y abiertamente anticristiano. No había afirmación de moralidad, de ningún tipo de cristianismo cultural en ese tiempo. Por eso la palabra griega marturos, que quiere decir testigo, se convirtió en palabra para mártires. Abrazar a Cristo a menudo significaba firmar la propia sentencia de muerte en esos tiempos. Predicaban el evangelio profundamente ofensivo, porque el evangelio ofende. Porque el evangelio te dice: necesitas Cristo, y necesitas Cristo porque eres pecador, porque eres desobediente, porque caes corto de la gloria de Dios, que necesitas ser dependiente en Cristo Jesús, necesitas ser dependiente en Jesús, necesitas ser dependiente en el Espíritu Santo. Y es ofensivo tanto para los judíos que para los gentiles. Pero el evangelio avanza en esta iglesia primitiva, avanza por el testimonio personal de cada individuo, de alma en alma, y ellos lo hacían sin importar el costo. Y hoy en día este mundo se está moviendo ahí de esa manera. Por décadas estudiamos. La semana pasada América tuvo un consenso cristiano cultural. Antes, consenso así cristiano cultural era amplio. Aceptaban la ética judeo cristiana. Antes, la influencia política y social era muy significativa. Pero hoy en día sí, no hay consenso cristiano colectivo. Los creyentes son fácilmente etiquetados como extremistas, racistas, llenos de odio. Estamos entrando como con condiciones similares a Hechos 1 y Romanos 1, donde pronto tal vez nos va a costar la vida testificar de Cristo Jesús. Las cosas están cambiando. ¿Podemos encontrar buenas noticias hoy en día de esto? Yo creo que sí. Los mejores días del evangelio, yo creo que pueden estar por delante. Porque la fachada del cristianismo cultural se está derrumbando. Y el verdadero cristianismo comienza así, con la fachada derrumbándose. El verdadero cristianismo comienza a destacarse. ¿Por qué? Porque la escritura y la historia de la iglesia confirman que el cuerpo de Cristo Jesús es más potente cuando simplemente habla y vive el evangelio sin equivocación y ninguna disculpa. El evangelio avanza alma a alma. Por eso decimos en la iglesia: traiga uno. Cada semana, ¿a quién estamos testificando? ¿A quiénes estamos evangelizando? Trae uno. Porque la máscara del cristianismo superficial está cayendo. Y si eso está sucediendo, los mejores días están por venir. Y cuando eso sucede, Dios empieza a preparar su pueblo. Dios empieza a preparar a sus líderes. Y eso es lo que sucede en este momento. Dios está preparando el hombre correcto.
el componente así final que es necesario. ¿Habían recibido el mensaje correcto? ¿Habían recibido la manifestación correcta, el poder correcto, el misterio correcto, la misión correcta? Y también todo estaba establecido, pero faltaba un componente aquí en Hechos capítulo 1: el hombre correcto, el hombre que iba a llenar el lugar de Judas. Y eso nos lleva al versículo 12, donde dice: entonces los discípulos, ¿qué? Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Ellos se van de regreso. Los 11 apóstoles regresaron al aposento alto en Jerusalén. Versículo 13 sigue diciendo: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban, ¿qué? Hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estaban, ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Posiblemente este era el mismo lugar, así, de la Pascua y también de las apariciones de Cristo Jesús resucitado. Judas no está aquí, no aparece en la lista de estos versículos. Él ya estaba fuera del cuadro. Hay 11 apóstoles aquí. Las mujeres que son famosas ahora: María Magdalena, María esposa de Cleofas, María y Marta, Salomé. Todas las que creyeron y siguieron a Jesús hasta la muerte están también presentes aquí. María, la mamá de Jesús, y sus hermanos, incluyendo Jacobo y Judas. Que tenemos que entender, hay algo que ha sucedido aquí con los hermanos de Jesús. Porque si leemos las escrituras, especialmente en Juan 7:5, sabemos que los hermanos no creían en Jesús. Juan 7:5 dice: porque ni aun que sus hermanos creían en Él. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? Que ahora los hermanos están presentes allí. Jacobo, Santiago y Judas, Simón, están allí presentes. Bueno, 1 Corintios 15 nos enseña: ¿Cristo qué? Se apareció. ¿A quién? A Santiago, a Jacobo. Y me imagino allí hubo una transformación increíble en Santiago, que ahora él está presente, ahora él cree, porque lo vio con sus propios ojos. El que murió resucitó y estaba enfrente de él. Y ahora Santiago, que más tarde él se va a hacer ¿qué? Él se va a estar encargado, el apóstol de Jerusalén, el obispo de Jerusalén. Judas también va a escribir uno de los libros, su hermano, de Cristo Jesús. Pero ellos están en el monte de los Olivos. Ahí es donde vieron a Cristo Jesús ascender. Y Lucas incluye los detalles geográficos así, no para ellos, más que todo para Teófilo, porque Teófilo no sabe cómo todo está localizado allí en Jerusalén. Era un hombre noble que tenía la gran tarea de repartir este evangelio en toda esa región. Y vemos allí, desde el monte de los Olivos, está al este de Jerusalén. Y lo único que separa el monte de los Olivos a Jerusalén es ¿qué? El valle. ¿El valle del qué? Cedrón.
Se eleva como 120 metros el Monte de los Olivos sobre el lecho así del arroyo, y unos 60 metros sobre la ciudad. Y dicen allí, un camino de un día de reposo estaba entre el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, que es como 2000 codos allí, aproximadamente 900 metros de la distancia máxima. Y esa distancia lo saben muy bien los judíos, porque era algo que había sido establecido por los rabinos. ¿Por qué? Porque ellos permitían caminar en sábado solamente un camino, un día de reposo, que es como 900 metros. Y eso se estableció así, de la distancia entre las tribus, cuando las tribus se reunían alrededor del tabernáculo, así, donde estaba la presencia de Dios. El que estaba más lejos era como 900 metros. So decían, en el sábado solo podían ellos viajar un camino de un día de reposo para el tabernáculo. Entonces ellos caminan eso a Jerusalén, y vemos la sumisión de los discípulos. Versículo 14 dice: todos estos estaban ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús les había ordenado que esperen en Jerusalén. Él les dice: tienen que ir a predicar, pero primero ¿qué? Esperen. Lucas 24:49 lo leemos. Y antes no obedecieron, pero esta vez ellos les obedecieron. A diferencia de cuando volvieron a pescar en Galilea, cuando dijeron: no, vamos a regresar a nuestra carrera. Ellos, la palabra de Dios dice, esperaron. Y no solamente esperaron con un solo corazón, unánimes. Esperaron en oración así, persistente. Esperaron en adoración y comunión. Y tengo que ser bien claro, no oraron por el Espíritu Santo. Eso es lo que no los enseña esto. Simplemente esperaban el momento soberano de Dios, porque Cristo había permitido, dijo que les enviaré. Ya era una promesa: les enviaré el Espíritu Santo. Los apóstoles están allí, las Marías, las mujeres están allí, los hermanos de Jesús. Y también esta es la última vez que se menciona en las Escrituras María, la madre de Jesús. Ella también estaba arrodillada con todos los demás. Ella también está expresando la misma necesidad. Aún en su Magnificat, ella misma llamó a Dios mi Salvador. Lucas 1:47. María también era pecadora, como cualquier otro ser humano. Ella necesitaba ser redimida, no venerada. No hay veneración ni adoración de María en la iglesia primitiva. No lo podemos ver. Y se tiene que entender eso. La mariología tiene sus raíces en realidad en lo que es el paganismo. Cultos de madre e hijo que se remontan a Babel. No era así, no en el cristianismo bíblico. Todo empieza, el origen pagano del culto madre e hijo se empieza con Nimrod. María está allí, pero ellos no están adorando a María. Ellos no están orando a María. Ella también está orando, porque ella también necesita
el Espíritu de Dios. Está en obediencia. Pero el origen pagano de lo que hoy en día se venera a María viene primero de la esposa de Nimrod, que se llama Semiramis, y fue la primera gran sacerdotisa de la idolatría. Babel se convirtió en la fuente de todos los ídolos después de que Dios vino y los dispersó. Y cuando los dispersó, empezaron con sus ídolos. Y Semiramis, la esposa de Rimón, acuerdo a lo que ellos dicen, su hijo era Tamuz, y supuestamente concebido por un rayo de sol y resucitado tras 40 días de llanto. Ese es el prototipo de todos los cultos madre e hijo paganos que hoy en día leemos en la historia. Asiria y Nínive tenían Ishtar, Fenicia tenía Astarte y Baal, Egipto tenía Isis y Osiris, Grecia Afrodita y Eros, Roma tenía Venus y también Cúpido. Si vemos a Jeremías 44 y Ezequiel capítulo 8, la cuaresma de 40 días proviene del llanto pagano por Tamuz. No tiene ningún origen cristiano. Lo que se llama hoy en día en inglés Lent, por 40 días, es pagano. Y podemos ver aquí, ellos están esperando. No María, no hay ninguna otra cosa más que el Espíritu Santo, por la soberanía, no por fórmula. La venida del Espíritu Santo no dependía de la oración de los discípulos. Jesús nos dijo: oren lo suficiente y enviaré al Espíritu. Dijo que esperen, solo espere, porque yo los enviaré. El bautismo del Espíritu es dado por la voluntad soberana de Dios. No se obtiene por ninguna petición. Es una promesa de Cristo Jesús. Yo les enviaré ¿qué? Un consolador. Mira lo que dice Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo ¿qué? Me vaya. Porque si no me voy, ¿qué dice? El consolador, que eres ¿quién? El Espíritu Santo, no vendrán a ustedes. Pero si me voy, ¿qué? Se lo enviaré. No si oran, si esperen. Me tengo que ir. Y cuando me voy, se los ¿qué? Enviaré. Hechos 2:1. Vamos a leer más tarde. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿qué? Todos juntos en un ¿qué? En un mismo lugar. El momento designado por Dios, no por la oración humana. Tenemos que entender cómo Dios opera. Muchas veces queremos decir que es por nuestras acciones que Dios hace lo que Él hace. No, tenemos que entender que Dios tiene promesas que siempre son ¿qué? Sí y amén. Y estamos viendo que igualmente como Cristo dijo: yo me voy, pero yo les enviaré un consolador. Yo les enviaré el Espíritu Santo, porque la obra que yo tengo preparado para ti es muy difícil, es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es ¿qué? Posible para Dios. Por eso necesitas a Dios, por eso necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Y empiezan así, con 120 personas. Comienzo pequeño. Versículo 15 nos enseña: por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban ¿qué? Reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. 120 creyentes reunidos, el grupo inicial.
En realidad, si vemos cómo el pueblo era en ese entonces en Jerusalén, la realidad era como 1 en cada 30,000 estaba representando allí en el aposento alto. Había 11 apóstoles, 12 que iban a ser así designados, el fundamento de la iglesia. Ahí con un lugar vacío que debía llenarse. Comienzo en realidad pequeño para alcanzar al mundo entero. Pero estaban a punto de ser empoderados. Estaban a punto de ser equipados para cambiar la historia de toda la humanidad. Solo tenían que ¿qué? Esperar. Y Pedro se levanta. Y ahora Pedro ha cambiado. No es el mismo Pedro que antes. Algo está sucediendo en Pedro, porque cuando sigues a Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, algo te mueve muy dentro de ti. Cuando escuchas la palabra de Dios, la fe empieza a aumentarse en tu vida y la fe empieza a empoderar en realidad. Vemos el inicio del Espíritu Santo empezar a llegar en la vida allí de ese apóstol, y él viene con las enseñanzas que Cristo le ha dado, con las escrituras, porque Cristo les estaba enseñando. Así decía desde Moisés a los profetas, así tenía que suceder. Y ahora Pedro, el mensaje de Pedro ha cambiado completamente. El mismo que dijo: de ningún modo, Jesús, Señor, de ningún modo puedes tú morir. Ahora su mensaje ha cambiado, y en el versículo 16 él dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predicó acerca de Judas, el que se hizo ¿qué? Guía de los que prendieron a Jesús. El mismo que dijo de ningún modo, ahora él está diciendo tenía que suceder. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que suceder. Hay cosas cuando estamos caminando en la obra del Señor que tienen que suceder, pero tenemos que confiar que el mismo Dios que empezó la obra, el mismo Dios que inició la obra en nosotros, es el mismo Dios que completará esa obra, simplemente si seguimos confiando que su palabra nunca deja de permanecer. Él ahora declara con autoridad la escritura debía de cumplirse. Los 40 días de instrucción del Señor Jesucristo está conectando con Pedro ahora. Él está conectando los puntos de A y B del Antiguo Testamento a los evangelios, al cumplimiento de Cristo Jesús, todo lo que Él hizo. Lucas 24:27, Él está diciendo lo mismo, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Lucas 24:44 también, después Jesús les dijo: este es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario. Dile a tu vecino: era necesario. Hay cosas necesarias en nuestras vidas que van a suceder, positivas, negativas, buenas y malas, pero tengo que seguir confiando en Dios, en el Dios que es controlador de todo tiempo, el Dios que es controlador de toda temporada, el Dios que tiene todo calculado en mi vida. Yo sé que Él lo tiene así, me tiene en el hueco de su mano, y si yo puedo seguir confiando en Él, yo sé que se va a cumplir su palabra en mi vida. Venga lo que venga, digan lo que digan, buenas cosas o malas cosas, voy a seguir confiando que Dios nunca me va a fallar. Su palabra nunca me va a fallar. Y Judas
hasta Judas fue predicho en los Salmos. Pedro revela que incluso la traición de este hombre estaba profetizada por David. Salmo 41, 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo ¿qué? Confiaba, el que de mi pan ¿qué? Comía, contra mí ¿a qué? Levantado su talón. Salmo 55, 12 también. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría ¿qué? Soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ¿qué? Ocultarme de él. Sino que tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, tú eres el que me traicionaste, dijo David profetizando de lo que iba a suceder con Jesús y Judas. Tenemos que entender, va a haber situaciones difíciles, va a haber traiciones en nuestras vidas, va a haber personas que sí son cerca, están cerca de nosotros y un día están aquí y dicen que nos aman y otro día no están aquí, pero tenemos que seguir confiando que nuestra vida no está así anclada con la persona, con el hombre, con la mujer. Nuestra vida está anclada en la fe que tenemos en Dios y la palabra de Dios que nos soporta, que nos mantiene. Juan 17:12, Cristo aún dijo: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno que se perdió, excepto que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Espíritu Santo, encontramos la inspiración que están en las escrituras. Esa es la inspiración que cada uno de nosotros necesitamos, la confirmación para seguir nuestras vidas, el plan, el propósito de Dios. No reaccionar, pero entender y confirmar, afirmar todo lo que Dios nos ha preparado vivir en esta semana, en estos días, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amistades, en esta comunidad. Para que nada te agarre por sorpresa, tienes que estar anclado en la palabra de Dios. Por eso Pedro viene completamente cambiado. Él dice: el Espíritu Santo predijo por boca de David. La palabra de Dios fue escrita, preservada y completamente confiable. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dios siempre se comunica verbalmente en palabras de inspiración divina. Mira lo que dice 2 Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres que, inspirados por ¿quién? El Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Dios preparando al hombre para lo que viene. Buenas cosas o malas cosas, Dios lo tiene controlado en tu vida. Y a veces van a haber traiciones. Judas, el apóstol traidor, Judas, fue contado entre los 12. Recibió su parte en el ministerio apostólico, pero nunca fue salvo Judas. Tenemos que entender eso. Y Jesús lo sabía desde el principio. Por eso él dice, Juan 6:70, dice: ¿no los escogí yo qué? ¿A ustedes los 12? Y sin embargo, ¿qué dice? Uno de ustedes ¿qué? Es un diablo. Nunca fue salvo. Judas era un apóstata así, clásico.
que llamó Jesús Señor. Por eso esos son los versículos de Judas. ¿No hice esto en tu nombre, Señor, Señor? ¿Y qué va a responder Jesús? Apártate de mí. Esos son los versículos de Judas. Predicó en su nombre, expulsó demonios en su nombre, Judas. Pero su corazón estaba lleno de ¿qué? Codicia. Estaba frío espiritualmente. Dios no lo hizo lo que él era. Judas se hizo él mismo lo que él fue. Pero Dios lo incluyó soberanamente en el plan redentor, porque nada agarra a Dios por sorpresa. Y hay un fin trágico de Judas. Después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Pedro nos enseña, Judas intentó devolver el dinero. Los líderes lo tomaron y compraron, sabemos la historia, en un campo. Judas fue al lugar, intentó ahorcarse y cayó de cabeza reventando por la mitad. Mira lo que dice versículo 18. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió ¿qué? Un terreno, y cayendo de cabeza ¿qué? Se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén se dieron cuenta de lo que había sucedido con el traidor de Cristo Jesús. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua ¿qué? Acéldama. Es decir, campo de ¿qué? De sangres. Judas, vamos a aprender en Mateo 27, arrojó los 30 piezas de plata en el templo. Los líderes las tomaron y compraron el campo del alfarero para sepultar ¿a qué? A extranjeros, porque no podían usar el dinero de sangre para algo del templo. Tenían que usarlo para el campo de muerte. Pedro cita 2 salmos que predicen con precisión. ¿Por qué? Porque Dios siempre es preciso. Dios siempre es preciso con lo que quiere hacer en el plan para nosotros, y nos enseña con Cristo Jesús todo lo que iba a suceder con Judas. Salmo 69, 25. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus ¿qué? Tiendas. Es el lugar de Judas. Que el lugar de Judas se quedaría ¿qué? Vacío y desolado. Salmo 109, 8 también lo cita. Sean pocos ¿qué? Sus días, y que otro ¿qué? Tome su cargo. Otro tenía que tomar su episcopado, un oficio de obispo o apóstol. Aquí vemos el Antiguo Testamento que fue vindicado una vez más. El Espíritu Santo, su autor, había predicho cada detalle que iba a suceder con Judas, y así sucedió. Por eso es importante venir a la casa de Dios. Por eso, bienaventurado, feliz es lo que dice la palabra. Feliz, bendecido es el que tiene hambre y sed de justicia. Porque cuando tienes hambre y sed de justicia, la palabra de Dios, aprender más de las cosas de Dios, más del camino de Dios, entonces serás ¿qué? Saciado. Y porque serás saciado con la palabra de Dios, con los caminos de Dios, entonces ¿qué sucederá? Serás bendecido, serás feliz en toda su plenitud. Por eso es mejor estar un día en la casa de Dios que ¿qué? 10,000 días afuera.
versículo 21. Voy a avanzar. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno, alguien diga uno, sea constituido testigo con nosotros de su ¿qué? Resurrección. 3 requisitos. Pedro dice, 3 requisitos que son ¿qué? Necesarios. Primero tienen que ser testigos. Testigos que habían acompañado desde el bautismo hasta la resurrección. Testigo de no solamente el ministerio de Cristo Jesús, pero testigo también de la resurrección, ver la muerte y la resurrección, que es evidencia que es irrefutable del evangelio, pero también tenían que ver su ascensión y ser ¿qué? Elegidos por Dios. Tenía que ser escogido por el Señor mismo. Entonces hay 2 candidatos aquí. Se presentaron allí en ese momento 2 hombres que cumplían todos los requisitos. Habían estado con Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión. Y nunca, en realidad, estos hombres nunca aparecen en ninguna página de los evangelios, pero estaban presentes. Es tan increíble eso. Puedes estar presente y nadie te hace caso, nadie escribe nada de ti, pero Dios tiene la mirada en ti. Nadie te está poniendo atención, pero Dios tiene toda su atención en ti y las cosas que tú vas a hacer para el evangelio de Dios. Tienes que seguir confiando en Él. Uno de ellos era José, llamado Barsabás, no Barnabas. También se llamaba Justo. Él era testigo fiel del ministerio completo de Jesús. El segundo era Matatías. Su nombre significaba don del Señor. Testigo, así, testigo ocular, desde el bautismo hasta la ascensión. Los 2. Y en el versículo 24 empieza a explicar: después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 que has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y ellos son judíos, usan lo único que ellos saben usar en este momento, el patrón judío del sorteo. En realidad lo que están diciendo es, están pidiendo a Dios que controla providencialmente ¿qué? El resultado. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay cosas que están fuera de nuestro control y tenemos que dejarlas en la mano de Dios. Señor, yo no puedo controlar esto, pero yo sé que sí tú lo puedes hacer. Que tú tienes todo bajo tu control. Tú tienes todo en el hueco de tu mano. Tú tienes todo, Señor, y voy a confiar en ti. Y ellos confiaban en Dios. Era lo único que tenían para en ese momento usar lo que ellos habían aprendido del patrón judío. Estaban confiando en lo que dice Proverbios 16:33, que dice que a suerte que se echa en el regazo, pero del Señor que viene toda decisión. Toda decisión es de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de ¿qué? Del Señor.
Y Él tiene control de cada decisión en nuestra vida. De verdad, este es el último sorteo registrado en la Biblia. El último vestigio de la economía del Antiguo Testamento antes de Pentecostés. El versículo 26 dice: echaron suerte. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. El apostolado estaba completo. Y Matías predicó en Judea, predicó también históricamente, lo vemos con las escrituras de los padres de la iglesia, también en Cólquida, donde fue él allí apedreado hasta la muerte. Y hasta el día en esta región existe un marcador con su nombre, que es considerado su lugar de sepultura. Aquí el apostolado está completo. 12 hombres, testigos oculares, elegidos por Dios, son el fundamento de la iglesia que estaba listo. Pablo es un apóstol adicional también. Era también testigo ocular de Cristo Jesús. Sí, lo vio en el camino a Damasco. Lo dice en Hechos 22:14. Nos dice: Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás ¿qué? Testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y también lo confirma 2 Corintios 12:12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero ¿qué? Apóstol, con toda perseverancia por medio de señales y prodigios y milagros. Lo vemos. Y Pablo también, el apostolado de Matías no cancela el apostolado de Pablo. Pero vemos aquí Judas, que está fuera del cuadro. Pero Dios siempre tiene un plan. Y nos enseña la soberanía de Dios. Que Dios nos aumenta la fe hoy en este día, para seguir confiando que estamos en el hueco de su mano, para que seguimos confiando que habrá cosas dificultosas en nuestras vidas. Habrá tal vez traición en nuestra vida, pero yo estoy confiando en Dios. Aún con la clima política que se ve hoy en día y toda la corrupción que están diciendo, yo todavía sé en un Dios que es justo, que está en control de todo. Y este gobierno que muchos se quejan todavía está sobre los hombros del Padre Celestial. Confía, sigue confiando en Dios. Hay cosas que van a venir en tu contra, pero sigue confiando en Dios. Ni la traición más íntima puede retrasar el plan redentor de Dios. Esto nos enseña. Puestos de pie allí donde ustedes están. El capítulo de Hechos, el capítulo 2 de Hechos está por comenzar. El Espíritu Santo viene y la iglesia está a punto de nacer. Levanta sus manos allí donde usted está. Nada puede parar la obra de Dios en tu vida,
en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia Fuente. Nada puede parar así la obra de Dios. Lo que Dios ha comenzado, Dios lo completará. Padre Celestial, te damos gracias por tu plan eterno, Señor, de redención, que está revelada, Señor, en cada página de la Escritura y manifestado, Señor, gloriosamente en Cristo nuestro Señor. Agradecemos, Padre, que ni la maldad de Judas ni las debilidades humanas pudieron detener tu propósito. Ningún hombre político, Señor, ninguna ley, ningún juicio, Señor, pudo así detener tu plan, Señor. Tu palabra es verdadera y confiable. Cada profecía se cumplió a la perfección. Y te damos gracias por la provisión de los apóstoles, hombres fieles que fueron testigos, Señor, de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son el fundamento sobre el cual edificas tu iglesia. Te damos gracias por Matías, Señor. Matías, Señor, el nombre de mi abuelo. Te damos gracias por Matías, Padre, ese apóstol quien fue elegido providencialmente para completar el número. Te damos gracias por Pablo, el apóstol a los gentiles. Ambos son ejemplos de tu gracia y tu llamado. Ahora, Señor, esperamos con expectación la venida de tu Espíritu Santo. Concede a tu iglesia el poder para ser testigos valientes en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Que seamos fieles a la misión que tú nos has encomendado, Señor, para proclamar el Evangelio a un mundo, Señor, hostil, sabiendo que nuestros mejores días de testimonio están por delante, porque tu Espíritu, oh Dios, nos capacita. Ayúdanos a vivir con la misma sumisión. Ayúdanos, Señor, a vivir, sí, Señor, con la misma unidad que mostraron, Señor, los discípulos en ese aposento alto. Con la misma fe, Padre Santo, en tu palabra, en tus promesas. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén.